Decía Alejandro Magno que conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, porque pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Y no le falta razón, porque a través del autoconocimiento aprendemos a desenvolvernos eficazmente en la vida y afrontar nuestro día a día de la mejor manera posible. Comprender realmente dónde estamos, cómo nos sentimos o qué queremos lograr es la capacidad de relacionarnos con la inteligencia interpersonal. Y eso, trasladado a la marca personal, nos lleva a la gran pregunta del episodio de hoy. ¿Cómo saber cuál es mi marca personal? Hola, soy Guillem Recolons y te doy la bienvenida a Todo Deja Marca, tu podcast de marca personal. Y por si es tu primera vez, te cuento que este podcast trata de marca personal, de su proceso de gestión, lo que conocemos como personal branding, de relato personal, comunicación personal, propuesta de valor y todo lo que nos ayude a conocernos mejor, diseñar nuestra estrategia y nuestro plan de visibilidad. Hay preguntas muy frecuentes relacionadas con la marca personal. ¿Cómo saber cuál es mi marca personal? ¿Qué marca personal tengo? ¿Cómo construir mi marca personal? Pues este es el objetivo de este episodio número 56 de Todo Deja Marca. Responder estas preguntas con la mayor claridad posible para que tengas información de tu diagnóstico de marca personal. Vamos allá. Primer desmentido, ni tenemos ni construimos nuestra marca personal. Esa es una confusión bastante frecuente. No tenemos una marca personal, sino que dejamos una marca personal. Y no construimos nuestra marca personal, ya que ésta la vamos dejando desde que nacemos, existe desde siempre. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo saber cuál es nuestra marca personal? Bueno, ya sabéis que dicen que preguntando se llega a Roma. Y esa es una de las claves para conocer nuestra marca personal. Pedir feedback es todo un arte. Y si no, que se lo pregunten a Noemi Vico, o a Jane del Tronco, o a Rosa del Tronco, coautoras del libro Smart Feedback que publicó la editorial Lead en 2018. Pues bien, si quiero conocer cuál es mi marca personal, lo haré en 2 pasos. El primero es analizar mi autoimagen, mi autopercepción. Y el segundo es comprobar cuál es la identidad que perciben de mí los demás, preguntando a través de herramientas de feedback. Y aquellos elementos de coincidencia entre mi autopercepción y mi identidad percibida por los demás se convertirán en la definición más precisa de mi marca personal. Bien, vamos a empezar por la primera parte, que son los elementos de autopercepción. ¿Qué test pueden ayudarme? Y antes de que te lances con esos test, debo aconsejarte que respondas sus preguntas de la manera más honesta posible, no proyectando tu imagen ideal, sino tu imagen real actual. Solo así los resultados te podrán ser de una mínima utilidad. Vamos a empezar con el DISC, uno de los tests más potentes del mundo, DISC. Y sobre este excelente test de autoconocimiento, mi amiga y experta Virginia Guisasola dice lo siguiente. DISC es el acrónimo de 4 rasgos esenciales en el comportamiento humano. Decisión, la D, es decir, cómo una persona responde ante los problemas y los desafíos. Eso tiene mucho que ver con el liderazgo. La segunda, la I, es interacción y es la forma en que nos relacionamos e influimos en los demás. Por tanto, tiene que ver con la influencia. La S habla de serenidad y mide su respuesta ante los cambios y el ritmo de las cosas. Y la C es cumplimiento, que es cómo respondemos ante las reglas y los procedimientos establecidos. Es un test que es de pago, no te lo voy a negar, pero que combina más de 300 millones de variables. Lo has oído bien. Por tanto, por eso os decía que es uno de los mejores tests que hay en el mundo, puesto que la combinatoria es impresionante. Normalmente debes solicitarlo a un coach o a alguien que trabaje en una de las múltiples plataformas que gestionan este test, que hay muchas. Para autocompletar toda la información sobre qué es lo que mide y cómo funciona DISC, te dejo un enlace en las notas del episodio de un post mío llamado Diagnóstico de Marca Personal 2, Feedback Interno con DISC.
Bien, vamos al segundo, que es el test de las 16 personalidades. En este caso no es de pago, sino que tiene un modelo freemium, puedes hacerlo gratuito y luego de pago hay una serie de funciones extras. Está basado en los arquetipos de Jung, del psicólogo Carl Jung, los 12 arquetipos que definió, y no se debe confundir este test de 16 personalidades con el MBTI o Myers-Briggs, que también gestiona 16 personalidades. Bien, el de las 16 personalidades que se puede encontrar en internet con 16personalities.com, según Elena Casas, la psicóloga y especialista en marca personal, te acerca muy bien a tus puntos fuertes y débiles y te indica el elemento en que te sientes más cómodo trabajando. El test de las 16 personalidades ordena esas diferencias psicológicas en 4 conjuntos pares, opuestos o dicotomías, cuyas combinaciones dan origen a 16 tipos psicológicos, y ninguno de estos tipos es mejor o peor que los demás. Entonces lo que combina es estas dicotomías entre extrovertido, introvertido, sensorial, intuitivo, racional, emocional y calificador y perceptivo. Y la combinatoria genera 16 tipos de personalidad. También te dejo en las notas del episodio enlaces sobre un artículo titulado Diagnóstico de marca personal 3, el test de 16 personalidades. Bien, vamos al tercero. El tercero es Crystal. Según mi amigo Nilton Navarro, que es un gran fan de Crystal y un gran usuario, Crystal se creó como test de personalidad, pero no como los otros, sino como el primero basado en inteligencia artificial y como una herramienta operativa que ayuda a mejorar la comunicación con nuestros grupos de interés o stakeholders. ¿Por qué inteligencia artificial? Porque es un test que está en la nube y que compara constantemente los resultados con otras personas que han realizado el test con respuestas similares. Y por tanto es un test cuya respuesta es variable. Es decir, yo me puedo encontrar que a lo mejor los datos que me está dando al cabo de 3 meses de haber hecho el test son ligeramente distintos a los que me dieron al principio. Además, dentro de Crystal, y eso es muy interesante, Crystal está basado en DISC y por tanto también te da tu perfil DISC, y es freemium también. Puedes, dentro de la misma plataforma, puedes realizar otros tests como Enneagrama, Myers-Briggs, en este caso el MBTI, y puedes comprar perfiles, y esto es muy interesante, comparar perfiles con otras personas para saber, por ejemplo, imagínate que tienes que organizar un equipo, pues eso va muy bien para saber qué puede aportar cada uno. También te dejo en las notas del episodio el artículo Diagnóstico de marca personal 4, Crystal. Bien, vamos al quinto, que es el test de las fortalezas VIA. Este me lo descubrió mi buen amigo y colega Óscar del Santo. Es una joya de test, también en formato freemium, y está ideado por los creadores de la psicología positiva, sobre todo Martin Seligman y Chris Peterson, aun con un conjunto de 15 psicólogos que estuvieron durante muchos años definiendo este tipo de instrumento, ¿no? Define 24 fortalezas del carácter. Todos tenemos las mismas, pero la diferencia entre una persona y otra es el orden en que están estas mismas. Las primeras 5 definen nuestro carácter. Entonces, para más información, te dejo la nota del podcast con el artículo Diagnóstico de marca personal 15, profundizando en nuestras fortalezas. Vamos al sexto, que es inteligencia emocional. Es un test ya conocido, viene un poco del libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, y evalúa 5 aspectos que son el autoconocimiento emocional o la conciencia de uno mismo, el autocontrol emocional, que es la autorregulación, la automotivación, que incluye también la autoestima, el reconocimiento de emociones ajenas, o conocido como empatía, y luego las relaciones interpersonales, que incluye habilidades sociales, asertividad y resolución de conflictos. Una advertencia, y es que este test ofrece orientación y muchos de los otros también ofrecen orientación. No los entendamos como diagnósticos clínicos, ¿vale? Son orientativos. Para enlaces y para más información también sobre el de inteligencia emocional te recomiendo, te dejo la web de la página Psicoactiva, que es una página de múltiples test, muchos gratuitos, y el de inteligencia emocional aquí está muy bien logrado. Solo con un fallo, que es que no lo puedes guardar. Es decir, te da el resultado, pero no tienes forma de registrarte para que quede registrado el test. ¿Cómo gestionar los datos de estos tests? Bueno, se trata de agrupar las informaciones obtenidas, yo diría que en 3 grandes áreas desde un punto de vista práctico para nuestra gestión de marca, que sería fortalezas, debilidades y elementos de personalidad, como valores, como arquetipos, etc. Entonces esto, hombre, es recomendable hacerlo en una hoja de cálculo, que es mucho más práctico, y con eso ya habríamos completado esta primera parte de cómo saber cuál es mi marca personal.
Bien, vamos a la segunda parte, que son todos aquellos elementos de identidad percibida externa, es decir, cómo nos ven los demás, y aquí se trata, como puedes ver, de pedir feedback. Y como cada maestrillo tiene su librillo, yo te voy a plantear mi propio método, que es muy sencillo y que, sobre todo, lo importante es que garantiza una amplia respuesta, mayor que el 80%, lo cual está basado en la idea de que son muy pocas preguntas. La clave es que el test sea anónimo. Esto es un punto importante, no recoger nombre ni correo electrónico ni la IP de las personas, puesto que esta confidencialidad les da mayor libertad para poder expresar lo que piensan sobre una determinada persona. Entonces aquí vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con pedir feedback, que es primero a quién se lo pedimos, quiénes son nuestros círculos, ¿no? Luego cómo gestionamos las preguntas abiertas, las preguntas cerradas, los requisitos de filtro, qué plataforma elegimos, cómo ejercemos la toma de contacto con las personas que van a contestar el test y cómo analizamos los resultados. Y empecemos por círculos. Nuestros círculos se refieren a personas que nos conocen lo suficiente como para contestar con suficiente criterio y sinceridad las preguntas que hacemos. Ojo con este punto. Personas que nos conocen lo suficiente. Por tanto, en principio, no sería recomendable poner el test en redes sociales de forma indiscriminada. Aquí podemos incluir a familiares, amigos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, superiores directos, colaboradores, proveedores, clientes, mentores, alumnos, y que cada uno dé vía libre a su imaginación para incluir aquel grupo de interés que le parezca más interesante. Lo importante es que no solo incluyamos personas muy cercanas y muy amigas y de mucha confianza con nosotros, sino también es bueno recibir feedback de personas que no son tan amigas, porque las opiniones negativas nos ayudan mucho también a conocernos mejor, incluso a crecer. Pensemos más o menos en enviar estos test a 30 personas para garantizar que unas 25 responden. Preguntas abiertas. Hay 3 grupos de datos que necesitamos para completar nuestro DAFO de marca personal, que sería fortalezas, diferencias y debilidades. Para ello, yo te recomiendo lanzar 3 preguntas abiertas. La primera, referida a fortalezas. ¿En qué crees que tal persona, pon aquí tu nombre, es competente? ¿De acuerdo? Muy clara. ¿En qué crees que esta persona es competente? Aquí nos da fortaleza. La segunda, diferencias. ¿En qué crees que esta persona, por aquí tu nombre, es diferente? Esto nos ayudará de forma excelente a trabajar nuestra propuesta de valor. Y la tercera, referida a debilidades. ¿En qué crees que esta persona, y por aquí tu nombre, puede mejorar? Las preguntas abiertas es cierto que tienen la desventaja de no ser tan tabulables, recoger la estadística, por decirlo así, como las preguntas cerradas. Pero su gran ventaja para mí es que aportan una información mucho más rica, más compleja que las preguntas con respuestas ya cerradas. Es decir, permite a la persona que contesta escribir a su manera lo que realmente piensa como respuesta perfecta, ¿no? Luego estarían las preguntas cerradas. Yo estoy más cerca del menos es más. Se pueden incluir alguna pregunta cerrada para obtener, si quieres, alguna información que consideres muy relevante. Este tipo de preguntas son las que ya sugieren la respuesta, y pueden ser dicotómicas, tipo sí o no, o preguntas con diversas respuestas, tipo el famoso test, tipo A, B, C o D, o lo que quieras. ¿Para qué pueden ser de utilidad? Por ejemplo, si quieres medir tu capacidad de liderar equipos, lo puedes preguntar aquí. ¿Crees que Pepito sabe delegar? ¿O piensas que Pepito está preparado para dirigir el proyecto X? Un proyecto que se suponga que ya es conocido por la persona que responde. Yo te diré, si puedes evitar preguntas cerradas, mejor. Yo tengo comprobado que, y eso lo digo tras gestionar más de 500 test, que a mayor número de preguntas, menor número de respuestas. Así de claro. Bien, vamos a requisitos de filtro. Aquí es interesante, cuando envías tu cuestionario a un grupo muy numeroso, incluir filtros. ¿Por qué? Eso es elegir una respuesta múltiple y incluir la tipología de relación con la persona evaluada. Si es amigo, por favor, pon aquí si eres amigo, familiar, superior directo, colega de trabajo, compañero de estudios, cliente, etc. Y eso permite entender luego cómo nos perciben según los distintos roles que ejercemos con distintos grupos de interés. Hablemos ya de la plataforma. La elección de la plataforma para mí es muy sencilla. Hay centenares de plataformas. Si tú haces una búsqueda en Google sobre plataformas de software, hay de feedback, hay centenares. Algunas testean software, otras testean feedback educativo, pero yo diría que las 2 plataformas online más sencillas y gratuitas que te recomiendo
por su uso masivo y su eficacia son Google Forms, las formas de Google, y SurveyMonkey. La primera es muy universal, posiblemente la número 1 y más utilizada, y SurveyMonkey es muy visual, está muy bien, sobre todo para smartphone, es muy visual y sencilla. Es importante introducir el formulario con un texto, una introducción, estilo Guillem está trabajando en su autoconocimiento y te agradece que puedas responder con sinceridad estas 3 preguntas. 3 si son 3, si no pones las que sean. El test no recoge tu nombre ni tu correo electrónico. Es totalmente anónimo. Muchas gracias. Esta es una introducción que yo creo que es buena colocarla en el formulario y que también podría ser buena colocarla luego en el correo donde enviamos el enlace para que puedan rellenar el formulario. Después vendría la parte de la toma de contacto. Si trabajas con Google Forms, copias el enlace al formulario y lo envías a tu círculo vía mensajería instantánea, tipo WhatsApp, SMS, Telegram o lo que quieras, o vía correo electrónico con una nota personal para que respondan las preguntas. Yo no te aconsejo colocar el enlace en una red social, ya te lo comentaba antes, ya que es mejor enviar los formularios a personas que nos conocen lo suficiente como para responder con criterio. Y yo diría que un seguidor online que a lo mejor solo tiene un punto de vista de tu contexto, quizá no tenga la capacidad para poder contestar con rigor a las preguntas que tú le hagas. Si te has ceñido a 3 preguntas, verás cómo en las primeras 24 horas ya has recibido prácticamente la totalidad de las respuestas. Si ves que has recibido pocas, cosa que no suele pasar, no estaría mal reenviar el correo o el mensaje con el enlace a los pocos días como recordatorio. Viene el momento de analizar las respuestas y al tratarse de respuestas abiertas no son tan fáciles de analizar o de gestionar como las cerradas. Eso debo reconocerlo. Mi consejo es que las copies en una hoja de cálculo en 3 columnas que llamaremos fortalezas, diferencias y debilidades. Y luego trata de agrupar respuestas similares para conseguir unas 7-8 fortalezas, 7-8 diferencias y 7-8 debilidades. Coloca en un fondo rojo en aquellas debilidades que consideres limitantes. Es decir, cosas que necesitas sí o sí para realizar tu trabajo y o bien no las tienes o bien están mal evaluadas. Por ejemplo, hablar inglés si necesitas una posición internacional y resulta que no tienes la competencia. La hora de la verdad para saber cuál es mi marca personal es este momento de descubrir cuáles son los elementos comunes entre nuestra autopercepción y la percepción externa. Eso será mi ventana abierta, siguiendo el símil de la ventana de Johari, y también mi marca personal. Ya tenemos nuestro estado de marca personal, pero también los ingredientes para trabajar nuestro DAFO interno, cosa que nos permitirá realizar un plan de acción para resolver las debilidades limitantes, el resto ya las podéis olvidar, y otro para potenciar las fortalezas, especialmente aquellas que han llegado del feedback externo y son relevantes para nuestro trabajo. Concluyendo, ¿cuál es mi marca personal? Pues ya tenemos la respuesta. Ahora hay que pasar a la acción con el personal branding, que es la gestión de esa marca, para que con el paraguas o bajo el paraguas de un propósito determinemos un objetivo, propuestas de valor, modelo de negocio y un plan de comunicación. Recuerda, en 2 pasos simples puedes definir tu autopercepción y tu identidad percibida por los demás y así responder sin problemas a esa maldita pregunta de cuál es mi marca personal. Y si has llegado hasta aquí, es el momento de las novedades de la semana. La primera es el podcast que lanzamos la semana pasada, La Voz de mi Marca. Pues te quiero hablar sobre el capítulo 1. La semana pasada presentamos el capítulo piloto, la introducción. El título del episodio 1 es ¿Por qué es el momento del podcast para tu marca personal? Aquí nuestra intención con Celestino Martínez en este podcast es facilitarte el inicio de tu propio podcast y te adelantamos que es más fácil de lo que puedes pensar. Por tanto, nos queda decidir si es el momento adecuado y de eso precisamente hablamos en este episodio. Te presentamos una serie de argumentos para que veas que estás en el momento adecuado para incorporar el podcast a tu proyecto de marca personal. Hablamos de las ventajas, de las dificultades, de las oportunidades y hasta de las posibilidades de monetización. En el podcast Humanismo Digital de Joan Clotet tenemos una magnífica Joana Prieto entrevistada por Joan Clotet bajo el título Autenticidad al Poder, con muy buenas reflexiones, algunas que me han gustado mucho. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial va a ser la creatividad, porque evita los juicios y nos da nuestra mayor libertad de pensar y actuar. O una frase que me llegó al alma que dijo Joana,
menos profesionales con títulos y más seres humanos con propósito. Joana Prieto, para quienes no la conozcáis, es una colombiana, es una ciudadana del mundo especializada en marca personal, por tanto es una colega de profesión. En el podcast Lunes Inspiradores, imperdible totalmente el episodio Aprender Enseñando con Juanjo Azcárate, empresario ya senior y publicitario, creador de los centros de formación CCC, de agencias como Contrapunto, y lo más importante, este señor fue un creador de profesiones. Se inventó cursos que luego generaron profesiones que no existían antes, ¿no? Con lo cual me parece un verdadero genio, una persona hecha a sí misma, una persona que no se rinde porque a su edad sigue trabajando, sigue abriendo centros, etcétera, y sus consejos son de oro. En el podcast Presento, el de Xavi del Campo, me pareció excelente su episodio último, que es el 90, cómo convertir en sexy un tema soporífero. De verdad que me reí muchísimo, aparte de que aportó muchísimo. Ahí trata de cómo hacer un tema interesante, o lo que es lo mismo, cómo convertir en sexy algo que parece un rollazo, ¿no? Es un gran reto al que seguro que te has enfrentado alguna vez. Y la verdad es que Xavi nos regala 7 ideas de lo más interesante y aplicable. Y para acabar, en el podcast Cómo diferenciarte de Toni Colom, muy interesante su capítulo El mejor momento para empezar a trabajar tu marca, donde nos define la idea del contexto perfecto para el branding con su lenguaje, el lenguaje de Toni, muy didáctico y muy claro. Llegamos al final, espero que te haya gustado el tema de cómo saber cuál es tu marca personal en este episodio 56 de Todo Deja Marca. Te dejo todos los enlaces en las notas del podcast. No olvides compartirlo si te ha gustado, o mejor aún, suscribirte para no perderte ni una. Te espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.